Bienvenidos a esta nueva presentación de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. El tema de este domingo es Muchos cristianos, muchos discípulos, por el pastor Miguel Equisián. Deseamos que sea edificante y de gran bendición para tu vida. Al finalizar, encontrarás diferentes maneras de comunicarte con nosotros. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor guíe tus pasos, hoy y siempre. Estamos preparándonos para escuchar la palabra de Dios para todos nosotros que formamos parte de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores, pero con la tecnología y en el año 2021, con este recurso que tanto nos permite seguir funcionando en red como iglesia, no pudiendo estar presentes unos con otros, pero sí de manera virtual. Quiero compartir un pasaje de la lectura de la palabra de Dios, haciendo antes una breve oración. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das, gracias por este tiempo que podemos estar viviendo en tu voluntad. Que esta palabra que vamos a compartir pueda llegar a cada uno y cubrir la necesidad para que pueda recibir el beneficio de la gracia, de la comprensión y la fuerza que proviene de la misma en nuestros corazones. Que caiga en una semilla en buena tierra y que pueda dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes de la nueva versión internacional unos versículos para este mensaje que lo he titulado Muchos cristianos, muchos discípulos. Lo que leemos está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Dice así: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Los últimos tiempos en Jerusalén, antes que Jesús muriera, no eran los mejores tiempos. Un pueblo oprimido, ansioso de liberación, Roma que acechaba para destruir todo lo que tendría que ver con la raíz judía, cosa que sucedió después en el año 70 con Tito, cuando destruyó Jerusalén y comenzó una gran dispersión. Pero ya en esa época Jesús moría, resucitaba y de los muchos seguidores que tenía, quedaron solamente 120 obedeciendo el mandato de estar unidos en oración, esperando la llegada del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Semana atrás recordábamos en el calendario el Pentecostés. Allí hubo un desatar el poder que tenían ellos guardado. Esto que estaba incorporado en ellos por todo lo que Jesús le había mencionado, se liberó de una manera tremenda y en una sola prédica más de 3.000 fueron añadidos, sin contar niños, sin contar mujeres, y comenzó a cumplirse esa promesa que había dado el Señor y ese mandato de ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Evidentemente, discípulos como José de Arimatea, Nicodemo, Santiago, el hermano de Jesús, y otros que le habían seguido en la vida de manera tímida y de manera peligrosamente débil, se desataron, se unieron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a dar las grandes nuevas de salvación, dando el mensaje de que en ninguno hay salvación salvo en Jesucristo, no en otro nombre. Este mensaje es el que tenemos hoy, y la verdad es que las dificultades apremian las decisiones que hay que tomar. Cuando estamos rodeados de dificultades, allí salen a relucir las convicciones que uno puede tener. Y estos primeros cristianos tomaron las convicciones llenos del Espíritu Santo, y cuántos mártires y cuánta dispersión, cuánto sembrar el Evangelio, en donde eran todos creyentes, pero también todos discípulos, y no los libraba de tener problemas en sus iglesias y en sus quehaceres cotidianos. En la actualidad, no sé si esa fórmula está igual. Hay muchos creyentes, hay muchos discípulos de Cristo. ¿En qué o en quién creen las personas que dicen creer? A veces, de una manera muy superficial, uno queda contento escuchando que las personas son creyentes, pero tenemos que preguntarnos, ¿creyentes en qué o en quién? Porque el hermano de Jesús, en el capítulo 2 de su libro, en el versículo 19, nos dice que hasta los demonios también creen y tiemblan. Y no ha faltado más de un orador en la historia de las predicaciones del Evangelio que han dicho que el diablo llega más temprano a la iglesia, se sienta en el primer asiento, y si es por ser creyente es el mejor de los creyentes. Sin embargo, no podemos pensar en que el cristianismo tiene que vivir con cristianos así, cuando el Señor Jesucristo quiere que seamos sus discípulos. Y dice, sois mis discípulos si hacemos lo que Él nos ha mandado. El desafío de Dios para sus hijos es vivir la cotidianeidad en la plenitud del Espíritu Santo. De esta manera, caminar el discipulado, vivir como discípulos de Él, nos permite proyectarnos a aquellas cosas que Dios tiene preparadas de antemano para que tanto vos y yo podamos andar. Ahora, esto no es una fórmula matemática. Lo podemos ver en la historia de la Iglesia. Al poco tiempo, cuando Jesús ascendió, vino el Pentecostés, comenzaron a formarse las iglesias. En el año 90, alrededor de esa época, cuando fue escrito el Apocalipsis, Jesús envía el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hacía 90 años que estaba la iglesia, 60 años en verdad. Ya no estaban aquellos que habían visto a Jesús, lo habían palpado, lo habían presenciado. Estaban los hijos que ya eran mayores, abuelos, y los nietos que eran cristianos, eran discípulos, y Éfeso se presenta como una iglesia maravillosa. Sin embargo, le dice, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Es decir, el Señor está invitando a que no renunciemos a vivir con la pasión, que no renunciemos a vivir plenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos permite vivir en victoria y de triunfo, como dice la Biblia. Esta historia de la iglesia cristiana va ganando muchos conversos, pero Jesús dice, hallaré fe en la tierra, y agrega diciendo, los días serán acortados a causa de los escogidos. Y si hoy nos representa una iglesia en manera universal, es la iglesia de la Odisea, una iglesia moderna que hace uso de todo lo que tiene muy bien y que cree que tiene en sí misma los recursos. Sin embargo, Jesús desde afuera está golpeando porque quiere entrar. Quiero que sean mis discípulos, no que vivan como creyentes, repitiendo historias sin que en ustedes no pase nada. Por eso le dice a los de la Odisea, ustedes que dicen que tienen telas y vestiduras, están desnudos, tienen que comprar de mí
ese material. Y ustedes que dicen que tienen colirio y que lo exportan a todo el Imperio Romano, están ciegos, necesitan que yo les dé la vista. Qué tremendo es pensar que entre una multitud de creyentes haya discípulos, pocos, que se levanten y mantengan el mensaje del Evangelio. Siempre la iglesia ha sido imperfecta y Jesús sigue buscando personas que se unan para poder tener poder y victoria en la vida por delante. Y yo titulé muchos creyentes, muchos discípulos, en una pregunta, porque me hace acordar a los que hemos podido viajar al exterior muchos comentarios de los países del mundo en relación a nuestro propio país, Argentina. Y se preguntan cómo puede ser que un país tan rico en elementos de energía, gas, petróleo, naturalezas por doquier, nieve, montañas, minerales, ríos, mares, llanura, ganadería, agricultura, premios Nobel. ¿Cómo puede ser que a principios de los años del siglo XX eran de los países más privilegiados del mundo? ¿Cómo puede ser que hoy estén donde están? Eso me lo han preguntado familiares que yo tengo dispersos en el mundo, que no conocen Argentina, y les llama la atención que nosotros estemos viviendo como es la realidad, un país pobre, dividido, con grietas, que siguen no encontrando el rumbo, su identidad. Y yo me pregunto más de una vez, ¿cómo puede ser que cristianos vivan una vida casi miserable, casi dando lástima? Y nos puede pasar, y de hecho nos pasa, cuando en realidad tenemos a la tercera persona bendita de la Trinidad entre nosotros, en nosotros, con todo el poder, todos los recursos listos para que puedan ser usados. Sin embargo, ahí estamos, a veces dando lástima. La tercera persona de la Trinidad es una persona igual al Padre, igual al Hijo. No es una sombra, no es una fuerza, no es algo etéreo, aunque algunos emocionalmente, cuando están llenos, levantan sus manos y es como que a veces quisieran atraparlo. Él está adentro si un día nos hemos entregado a Cristo. Dice la Biblia que Él tiene un intelecto infinito, todo lo entiende, en 1 Corintios 2:11. Tiene voluntad, dice que reparte como Él quiere los dones en cada hijo de Dios. Y tiene sentimientos, dice el amor del Espíritu Santo, en Romanos 15:30. Es decir, es una persona. Y hay un siervo de Dios que ya partió a la presencia de Dios, un tremendo pastor de la denominación, James Orr, que falleció llegando a 1990, un irlandés que fue a vivir en los Estados Unidos. Él describe a la persona del Espíritu Santo diciendo así: el comandante en jefe del ejército de Jesucristo, Señor de la cosecha, supremo en avivamientos, evangelización y estrategia misionera. Sin Él, todo está destinado al fracaso. Es nuestra responsabilidad como cristianos ajustar nuestros métodos y nuestros procedimientos a su estrategia, cuyo fin es despertar y dar vida a la iglesia y la evangelización del mundo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la persona del Espíritu Santo está presente, moviéndose de diferentes formas. Es un espíritu de vida, es un espíritu de fe, es un espíritu de verdad, es un espíritu de gracia, espíritu de santidad y espíritu de poder. Así lo refieren diferentes textos en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo vino, como dice la palabra de Dios, vino para glorificar, así como Jesús glorificó a Dios en la vida. El Espíritu Santo viene para glorificar a Jesús en nuestras vidas y así ser discípulos de Cristo. Él nos ha bendecido
de una manera tremenda. Y el sentido y la palabra de esta persona en el griego tiene un concepto maravilloso. Él es el paracleto, él es el terapeuo, es decir, es el que está llamado a estar al lado del otro, es el que da la energía, da la fuerza, es el pastor, es la representación ni nada más ni nada menos que del salmo del pastor, de Dios que acompaña a la oveja, y no solamente la acompaña, sino le da el poder para que no flaqueemos en este mundo en donde va a haber aflicción, pero Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Cuanto más permitimos que Él dirija nuestra manera de proceder, cuanto más permitimos que Él guíe nuestros pasos, más serviremos a nuestro Señor. Nos regeneró, nos dio nueva vida, como dice Juan capítulo 3. Él vive con nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Nos sella en Cristo. Tenemos una marca que es un sello, es un tatuaje que increíblemente una vez que está puesto no lo quita nadie, y es un tatuaje que va a ser activado y va a ser delineado y leído. Algunos dicen que en el arrebatamiento seremos arrebatados cuando se decodifique ese tatuaje que todos tenemos, porque en 2 Corintios 5:5 dice el apóstol Pablo que Él es nuestra garantía de la herencia que recibimos algún día. Hace poco fallecía una persona y se descubrió que tenía muchos bienes, y un sobrino de esta persona fue ante la ley para mostrar el testamento que había dejado. Era la marca de lo que iba a poseer por la acción que había hecho su tío. El Espíritu Santo es la garantía de la herencia que un día recibiremos. Y nos bautizó a todos para formar parte de esta gran familia de la fe, que no se limita a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Ustedes en mí y yo en ustedes, dice Jesús. Salvos, asegurados, con la garantía de la eternidad, incorporados, pero con la necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo. Si esto es así, ¿por qué entonces vivimos y estamos rodeados y muchas veces nosotros presentamos vidas cristianas que no son como Dios quiere? Bueno, finalmente todo tiene que ver con la voluntad. Hemos sido creados moralmente libres, con un intelecto, con un mundo emocional, espiritual, afectivo y volitivo. Tenemos voluntad. Y cuando nos acercamos a Cristo y nos llenamos de Dios, cuando Él viene a morar en nosotros, nos inunda y empezamos a andar en luz como Él está en luz, primero con mucho amor, luego vamos apagándonos con la cotidianeidad, y es cuando más necesitamos que eso que un día empezó, que se nos dio, y dice Juan que no se da de a poco, es la persona que viene a morar. Él necesita expandirse, necesita influenciar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros sentimientos, para que llenos de Él podamos vivir en victoria. Sin embargo, como el apóstol Pablo decimos, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es decir, estamos en esa tensión, y la voluntad es la que pone en juego la posibilidad de vivir llenos de Él o vivir de una manera como lo define el apóstol Pablo, de una manera carnal. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo en las personas? Cuando la persona no tiene a Dios, la Biblia lo define como hombre natural. El hombre natural en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice no puede entender las cosas de Dios. No las puede entender, no las puede discernir, porque espiritualmente está muerto para Dios. No es que no tiene vida, pero no puede entender. Es como cuando se habla un idioma y estás allí
y uno, vieron, trata de seguirle porque capta alguna palabra y trata, y de golpe se ríen todos y uno se empieza a reír, ¿no es cierto? Pero no entendió nada. Y hay gente que vive así mucho tiempo creyendo que es cristiana, pero no ha podido entender. Y el Espíritu Santo va mostrando, y así como dice Pablo, que si hay una única función que Satanás hace y es la de entenebrecer, oscurecer el intelecto para que no conozca el Evangelio, el Espíritu Santo contrarresta con la persona de amor, de convicción, como hemos leído en Juan. Él va a convencer de pecado a la humanidad. ¿Te ha sucedido esto? ¿Te pasó esto? ¿Llegaste a Cristo dándote cuenta que sos pecador? ¿O le estás haciendo un favor a Él siendo cristiano? Si te acercaste a Él, Él te ha dado vida, dejaste de ser hombre natural, dejaste de vivir por el camino ancho que lleva a la perdición, dejaste de vivir por la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo, de las cuales, dice, Él nos liberó, y estás ahora como hijo de Dios. Tenés al Espíritu Santo en tu vida. Es una persona, tenés que amarlo, tenés que entrar en comunión con Él, tenés que ver cómo proceder, cómo debe proceder Él en tu vida. Ahora este hombre natural, que ya no es, ahora es un hombre cristiano, va a comenzar a caminar la vida cristiana y se dará cuenta que hay dos formas de vivirla. O el yo de la persona, la voluntad no se termina de entregar, no se rinde a Él reconociéndolo como Señor de la vida, o sí lo hace y el Espíritu Santo lo gobierna. Es decir, la persona cristiana va a determinar si va a ser un hombre carnal o si va a ser un hombre espiritual. Carnal es la persona que quiere mostrarle a Dios que puede ser cristiano con sus fuerzas, sin darse cuenta que su naturaleza humana, que ya fue aliviada del viejo hombre porque tiene al nuevo hombre, sigue viviendo con la influencia de la carnalidad. O el hombre espiritual que quiere vivir lleno del Espíritu Santo cada día. Yo quiero, y antes de terminar, mencionar algunas razones que hacen que la voluntad tuya o la mía compitan con la persona del Espíritu Santo que está en tu vida para que no tengas una entrega total y no vivas cotidianamente la plenitud del Espíritu Santo. Al despertarte, al cocinar, al salir a trabajar, al estar ahora como estamos más bien confinados, al estar en relación con otros, al ver cómo se reproduce en tus hábitos tu personalidad. Uno de esos motivos, la primera, es la falta de instrucción en la palabra de Dios. Los primeros cristianos no tenían instrucción, era muy poca, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban unánimes juntos en oración, pero la palabra de Dios fue revelada y es necesaria porque va a mostrar tu condición, es la que va a alimentar tu fe con la cual podemos vivir, porque recordá que andamos por fe, no por vista. Y la palabra de Dios es que va a nutrir y va a dar los recursos para que tu mente vaya aprendiendo a ser una mente espiritual. Si no te alimentás de la palabra de Dios, si te falta la instrucción de la palabra de Dios, entonces allí hay un déficit muy grande. No se puede vivir del recuerdo nada más. Puede durar un tiempo, pero la palabra de Dios es viva y cuando se abre y le das lugar, lo poquito, y se pone en práctica, es una palabra viva que renueva y permite una vida llena del conocimiento de Dios. En segundo lugar, lo que hace que la voluntad compita con la persona del Espíritu Santo y no termina de rendirse y entregarse es el orgullo. El apóstol Pedro, él nos dice en 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia
a los humildes. Y si hay una expresión de una vida llena del Espíritu Santo, es la humildad. ¿Cuántas veces, si pudiéramos practicar la humildad, cuántos problemas menos tendríamos? ¿Cómo estaríamos rodeados de mayores bendiciones? Dice la palabra de Dios que el pecado de Satanás fue el orgullo. Y el orgullo no se viste de orgullo, se viste de mentira, de hipocresía, de celos, de envidia, de chismería y de un montón de cosas que hacen y que te rodean y te van convenciendo que se puede seguir. Y eso compite con la entrega, que tu voluntad se entregue a la voluntad de la persona del Espíritu Santo que está en tu ser. En tercer lugar, el miedo a vivir una vida llena de Dios impide a que el Espíritu Santo te llene y te use con poder. Dicen Proverbios que el miedo del hombre lo ata, lo paraliza. Y los que estudiamos las conductas sabemos que el miedo paraliza. Lo peor que nos puede pasar es tener miedo de algo, porque el miedo nos detiene o nos lleva a una confrontación sin razonamiento. El miedo es distinto del temor. El temor nos invita a respetar aquello por lo cual tenemos que ver. Y no necesitamos tener miedo de Dios, sí tenerle temor. Así como el fuego, yo puedo tenerle temor, me calienta, puedo cocinar, da calor y tengo que tener cuidado porque puede incendiar. Eso es temor. Cuando yo temo a Dios, cuando yo vivo en el temor del Espíritu Santo, quiere decir que lo estoy respetando en la manera que Él procede en mí. Y allí mi voluntad va caminando y mi pensamiento va renovándose, no de acuerdo al mundo, sino a lo que el Espíritu Santo quiere. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, dice la Biblia, tenemos el Espíritu de Él, tenemos la mente de Él, porque es una persona. Y el apóstol Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo, no tengan miedo, sí tengan temor, sí tengan respeto, déjense guiar, pero echen fuera el miedo que frena y no te permite. Hay cristianos que tienen miedo de entregarse a Dios. Por algún motivo queda esa imagen de que si yo le confío a Dios voy a estar con problemas, voy a ser un miserable. Una chica me decía cuando éramos más jóvenes, al final yo viví una vida de temor a Dios y hoy estoy sin un novio. Esta chica hoy no solamente está feliz, está cumpliendo lo que Dios quiere para ella y a veces la veo y nos reímos de los pensamientos de miedo que teníamos antes de entregarnos a Dios, a una vida llena del Espíritu Santo. En cuarto lugar, hay otro motivo que compite para que tu voluntad se entregue al Espíritu Santo que tenés, y es los pecados ocultos, aquellos pecados que están sin confesar. Uno dice pecados ocultos y dice, ay, ¿de qué estaré hablando? A veces no necesita ser una acción que uno infringió y quebró la ley, sino resentimientos, personas que están con un dolor, no aceptando algo que han vivido en sus vidas y los acompaña. Hemos conocido un hombre en donde una de sus hijos murió en temprana edad. Y él vivió y proclamaba y le decía a todos, yo vivo pero estoy muerto porque murió uno de mis hijos y yo no voy a aceptar eso de parte de Dios. Pero se quebró al final de su vida, cuando él estaba internado. Fue un pastor, lo visitó y esta persona entregó ese resentimiento. Se dio cuenta que lo tenía que dejar a los pies del maestro al cual él le había dado la vida. Y se fue con el Señor sin ese resentimiento, no pudiendo entender. Y él dijo, voy a estar con él. Y él me va a explicar por qué se llevó a mi hija cuando yo estaba en vida. El apóstol Juan nos dice que si nosotros confesamos, Él nos perdona y nos permite entender las cosas que nos pueden doler o que nos pueden costar. Estás con un resentimiento,
tenés algo que no querés entregar, yo te animo a que en este momento que estás escuchando, descanses, te relajes y lo puedas hacer. En quinto lugar, inclinaciones mundanas. Los deseos de los ojos, cuánto atrae a los muchachos, a las chicas, y no está mal, porque es la etapa hormonal donde todo se activa, pero cuando uno vive la vida llena de Dios, no quiere decir que eso no va a estar, pero el mundo lleva a la perdición, el sistema mundo termina alejándonos, porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Por eso los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las cosas vanas me alejan y compiten. En la medida en que yo chequeo qué hago con mi tiempo, qué hago con mis bienes, porque alguno dice, bueno, no, yo no sigo nada mundano, pero cuando uno ve los bienes, el tiempo, los dones, los talentos, resulta que está viviendo y corriendo todo para el sistema mundo. Y Dios y el Espíritu Santo que está dentro tuyo acurrucadito, ¿será que se quiere expandir? Eso dependerá de la voluntad tuya, que le puedas decir, no puedo servir a dos señores, me entrego para vivir una vida llena. Y en sexto y último lugar, que impide que la voluntad deje que el Espíritu Santo llene la vida, es la falta de confianza. Te quiero invitar a que pienses esto. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a comer con tenedor, cuchillo? Empezando a usarlo. ¿Cómo se aprende a confiar en Dios? Animándote a dar los primeros pasos, a confiar, dialogar con el Espíritu Santo. Es una persona que está dentro tuyo, que te ayude a dar ese primer paso. Él te va a bendecir y cuando te des cuenta, estás andando en bicicleta sin rueditas. Te das cuenta que podés tener equilibrio y a veces yo veo algunos programas o a veces en el parque veo a chicos andando en una rueda, sobre una baranda y digo, ay, 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 si se caen, pero están entrenados. Cuando aprendemos a confiar, cuando aprendemos a descansar, cuando aprendemos a decir, Señor, acá estoy haciendo tu voluntad, confío, voy entrenándome y entonces mi voluntad está ejerciéndose conforme a la voluntad de Dios en la persona del Espíritu Santo. Algunos quieren primero cambiar y después ir a Dios. Algunos viven queriendo sanar el autoconcepto, queriendo probar para no ser orgullosos, queriendo no vivir de la adulación, queriendo controlar la ira, la impaciencia. Algunos tienen una actitud de sabelotodos y se los recalcan y quieren corregir eso. Algunos se acostumbran a hacer bien el hábito de lo que tenemos fama los porteños, ¿no? De ser el piola, el rápido, el que sabe bien lo que conviene todo el tiempo. Algunos dicen, bueno, no, tengo que cambiar mi celo, la deshonestidad, el egoísmo, y ahí entonces Dios me va a usar, pero es todo lo contrario. Es Él el que va a hacer ese cambio. Dice el apóstol que Él toma mi debilidad y la transforma, porque la idea es que sea para su gloria. Yo me acuerdo cuando di matemática muchas veces en la secundaria y voy a terminar. Mi profesor me daba tareas para hacer y en un fin de semana de carnaval me dio un montón de tareas y yo la verdad que lo que menos hice fue estudiar. Y cuando fui el lunes al profesor particular, porque era la quinta vez que daba matemática y la tenía que dar bien, si no me tenía que ir del colegio, me dice, bueno Miguel, te voy a tomar lo que estudiaste el fin de semana. Y yo le dije, profesor, tengo alguna duda, quería primero preguntarle la duda. Y él me dijo, bueno, yo te tomo los ejercicios y luego vemos la duda. No, pero lo que pasa es que la duda que tenía, no, en 2 minutos quedó muy en claro que estaba chichoneando, que estaba regateando y que no había hecho lo que tenía que hacer. Se paró ese hombre, llamó por teléfono a mi casa y le dijo, señora Equisián, usted está tirando la plata conmigo, su hijo está haciendo un curso de viveza porteña
no va a dar bien la materia, no está queriendo estudiar, yo me quedé paralizado. Hoy ese episodio me recuerda, me da gracia, porque quedamos amigos de ese profesor que vive cerca de nuestra iglesia y que hace poco falleció a sus 92 años. Pero el profesor Jiménez me enseñó que no tengo que andar girando, macaneando cuando hay que estudiar. ¿Será que el Espíritu Santo te quiere enseñar a que no estés girando y que vayas al grano y que le digas, Señor, quiero que me llenes y quiero que ninguno de estos 6 puntos afecten que viva una vida plena en el Espíritu? Gracias, Señor, porque podemos enseñar y darnos la fortaleza para que esto sea una realidad en la vida de los que están escuchando y en la mía que estoy explicándolo. Amén.